Don Guillermo Díaz, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis del Pino, muy bien. Pues vamos con las noticias de las 7. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 16 de enero contándoles que el caso Cerdán se amplía con la UCO rastreando 600 cuentas y transferencias sospechosas y un centenar de dispositivos. El juez Puente ordenó rastrear las cuentas vinculadas a los exdirectivos de Acciona y los productos financieros de la cooperativa Ercolán, donde trabajaba la hermana de Santos Cerdán. El magistrado autorizó el acceso a otras 23 cuentas que se suman a 500 títulos bancarios bajo el foco de la Guardia Civil. Como cuenta el Independiente, los agentes localizaron casi 80 transferencias bancarias que vinculan al entorno de Santos Cerdán con empresas relacionadas con la trama. Se investiga si parte de los fondos de Ercolán provienen del pago de mordidas, ya que recibió 367.290 euros de Servinavar. El cuñado de Santos Cerdán trabajó para Servinavar entre 2019 y 2022, percibiendo 69 transferencias por más de 53.000 euros. Los agentes continúan analizando casi un centenar de dispositivos incautados hasta el momento. Bueno, pues inmensa, multiforme, la trama de cuentas, sociedades, transferencias que hay en torno a Servinavar. ¿Algún dato relevante? Se analizan pues como 600 cuentas bancarias distintas. Está la UCO todavía analizando, porque la cantidad de información es ingente, los más de 20 dispositivos dispositivos electrónicos que se le incautaron a Ábalos, otros tantos a Coldo y Aldama. Se han incautado también dispositivos electrónicos al socio de Cerdán. Y bueno, es el análisis de estos últimos dispositivos electrónicos, por ejemplo, el que permitió destapar todo lo relativo a esa subtrama donde estaban implicados tanto Leire Díez como el socio de Cerdán, como el expresidente de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que a su vez estuvo contratado en Servinavar. Servinavar funcionaba como epicentro de todo lo que eran los contactos con el sector de obra pública. El 75% de los ingresos de Servinavar procedían, según la noticia, de Acciona, esa gran constructora que por algún misterioso motivo, posiblemente llamado mordidas, pues iba en unión temporal de empresas con Servinavar, que era una gestoría de barrio reconvertida en socio imprescindible de una gran constructora. A su vez, Servinavar, pues bueno, aparte de contratar a la hermana de Cerdán, al cuñado, aparte de ser en un 45% propiedad de Cerdán, Servinavar se dedicaba a transferir pues cantidades de dinero a distintas personas y entidades relacionados con la trama. Ya hemos hablado de cómo desde Servinavar salía dinero, pues por ejemplo, hacia la pareja de Uxue Barcos, hacia la pareja del que fuera vicepresidente de Unión del Pueblo Navarro, hacia el entorno mediático del PNV en Navarra, hacia la Fundación Fiadelso de Ábalos. Vamos, que Servinavar cobraba por un lado de la constructora, por otro lado enviaba dinero a distintas personas, pues se supone que en concepto de reparto del dinero de las mordidas. Y todo eso pues ahora se amplía con 23 nuevas cuentas para las que el juez ha dado autorización a la UCO para indagar todo lo referido a las transferencias y en particular pues las cuentas de una cooperativa relacionada con Servinavar. Eso del mundo cooperativo da mucho juego. Recuerden que hay otra cooperativa que también apareció en los papeles y donde estaba Coldo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sale. La cantidad de información es tan inmensa porque no se sabe si en cualquier momento puede aparecer otra subtrama como la de Leire, Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI. Tiempo al tiempo. Mientras tanto, pues en el PP están todavía asimilando la nueva situación política, el nuevo clima político que es palpable en todas partes. Es palpable en los medios, es palpable a nivel internacional, es palpable en la calle. Durante mucho tiempo, pues algunos tenían la ilusión de que Vox podía seguir el mismo camino de Ciudadanos, de UPyD, de Podemos, es decir, que con una adecuada campaña de prensa se podía destruir al partido y atizando divisiones internas, etcétera, etcétera. Y resulta que nada de nada. Nada ha funcionado contra Vox y ahora algunos empiezan a entender que es que no estamos ante un nuevo Ciudadanos, ante un nuevo UPyD, ante un nuevo Podemos, es decir, no estamos ante cosas que surgieron con gran apoyo mediático y en cuanto los medios se volvieron contra ellos, pues se los destruyó en 3 minutos, sino que estamos ante algo que ha crecido a pesar de la enemiga de los medios de comunicación tradicionales, y estamos ante algo que responde a corrientes de fondo no solo españolas, sino en todo Occidente, con lo cual pues no va a ser posible destruir a Vox, y ya algunos están entendiendo por dónde van los tiros, por ejemplo en el PP, y ya están intentando ver cómo adaptarse a esa nueva circunstancia o qué nuevas estrategias utilizar para enfrentar el crecimiento de Vox. Y en el PP, pues algunos han pensado en una estrategia de abrazo del oso. Escuchen. El Partido Popular cree que la entrada de Vox en los gobiernos rebajará su euforia electoral al considerar que viven de eslóganes. Según la información que comparte hoy Voz Populi, algunos cuadros del Partido Popular ven con buenos ojos que Vox maneje consejerías para pisar terreno y destapar su forma de trabajar. Fuentes populares avisan que para ellos puede ser positivo que toquen poder en algunas regiones, porque cuando pisen terreno de verdad y miren por la gente, se verá qué pasa con ellos en elecciones futuras. Desde el Partido Popular creen que Vox experimentó un gran cambio en sus aspiraciones gubernamentales, pasando del no rotundo a pedir consejerías. En Extremadura, el partido de Abascal pidió como condición para apoyar a Guardiola alguna consejería y la presidencia de la Asamblea. El partido de Feijóo sostiene que nada desgasta más que legislar y estar en el epicentro de las críticas, y eso es algo que según ellos Vox no ha experimentado todavía. Vox, por su parte, ralentiza los pactos para seguir creciendo y surfear la ola antes de las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Bueno, pues el razonamiento básico en el PP es que claro, que protestar es muy fácil. Que decir, pues yo haría esto, yo haría lo otro, mientras estás con un carajillo y un palillo entre los dientes en la barra del bar, pues es sencillísimo. Todos somos grandes estadistas en la barra del bar, pero que luego a la hora de dar el callo y tal es donde se demuestra pues si uno tiene capacidad o no tiene capacidad, y el gobernar desgasta. Bueno, no está mal pensado. La idea no es completamente absurda. Efectivamente, quienes solo viven de eslóganes, si los enfrentas a la gestión cotidiana, si les das responsabilidades, pues al final terminan destapando su verdadera cara, la de demagogos inútiles. Y hemos tenido algún ejemplo en España. Pablo Iglesias, pues oiga, bastó con darle responsabilidades de gobierno para que todo el mundo viera que en realidad era un demagogo sin ningún tipo de idea y sin la más mínima intención de trabajar por el bien de sus conciudadanos. Y bueno, pues esa entrada en el gobierno del PSOE al final lo que hizo fue acabar con Podemos. Le desgastó enormemente porque cuando rascabas no había nada detrás. Así que en teoría la idea pues es buena, pero claro, es buena solo
cuando se la aplicas a alguien que efectivamente es un demagogo sin ideas y sin ganas de trabajar por los demás. ¿Es ese el caso de Vox? Pues yo creo que no. Yo creo que Vox, a diferencia de lo que era Podemos, sí que tiene ideas, además muy concretas y muy claras. Las defiende con uñas y dientes, cuando en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 empezó Vox a poner problemas de los que nadie hablaba sobre la mesa. Le llovieron palos por todas partes y lejos de arredrarse, lo que hizo Vox fue insistir, y ahora quien marca el discurso, quien marca los temas de debate en España es Vox, gracias a esa insistencia. Y Vox, pues es verdad que, hombre, gobierna en algunos ayuntamientos, en casi todos con el PP, en alguno muy pequeñito gobierna solo, creo. Pero en autonomías en estos momentos no gobierna en ninguna, pero sí ha gobernado durante algunos meses después de las elecciones de 2023 con el Partido Popular en varias autonomías, y al final se rompieron esos acuerdos porque el Partido Popular intentó que Vox tragara con el reparto de menas. En ese tiempo que Vox estuvo en las consejerías en distintas comunidades autónomas, pues hombre, lejos de desgastarse, lo que hizo fue demostrar que en los cargos públicos trataba de mejorar la vida de la gente aplicando sus ideas. Y de hecho, pues en algunas autonomías los consejeros de Vox han dejado un recuerdo excelente entre los funcionarios que trabajaron a sus órdenes, con lo cual pues no necesariamente la idea del PP de dar entrada a Vox en los gobiernos para desgastarle es buena, en el sentido de que no tiene por qué desgastarse. Es más, todo lo contrario. Si entra en los gobiernos y efectivamente trabaja por el bien común, aplicando sus ideas, pues al revés, puede reforzarse. Pero bueno, el caso es que el PP tiene que dar entrada a Vox en los gobiernos, pues fundamentalmente porque quien manda no son las ideas, son las matemáticas. Y las matemáticas dicen que el PP tiene dos opciones. En Extremadura va a tener dos opciones en Aragón, va a tener dos opciones en Castilla y León y va a tener dos opciones en Andalucía, o gobernar con el apoyo del PSOE o gobernar con Vox, con lo cual, pues a la fuerza ahorcan. Y dado que no va a tener más remedio que gobernar con Vox, salvo que quisieran suicidar al partido, pues bueno, tienen que justificar de alguna manera delante de sí mismos el dar esa entrada a Vox en los gobiernos. Bueno, pues tampoco me parece mal. ¿Qué más da? El caso es que al final se va a tener en Extremadura un gobierno que va a trabajar por los extremeños, un gobierno conjunto PP y Vox. En Aragón, pues 3/4 de lo mismo, y después Castilla y León y posiblemente Andalucía, donde las encuestas apuntan a que Juanma Moreno perderá la mayoría absoluta, lo cual no vendrá nada mal, a ver si se baja del pedestal de su soberbia infinita. En fin, ya saben ustedes que desde el 1 de enero, pues todos tenemos que llevar unas balizas en los coches y que todo el mundo sospecha que aquí hay gato encerrado. Vamos, que aquí hay alguien poniendo el cazo, que alguien se está marcando un coldo con las balizas de las narices. Curiosamente, muchos de los suministradores de esas balizas pues son empresas chinas. Últimamente a este gobierno le gusta todo lo chino. No sé por qué será. En fin, escuchen. La DGT ignoró decenas de denuncias contra las empresas chinas que controlan las balizas. La Dirección General de Tráfico lleva varios años recibiendo cartas de fabricantes españoles alertando del escaso control que se aplica sobre los fabricantes chinos de estos dispositivos. Al menos 8 misivas remitidas al Ministerio del Interior denuncian que estas compañías extranjeras no solo fabrican, sino que gestionan las comunicaciones de esas balizas sin estar sujetas al marco normativo español y comunitario. Según cuenta hoy The Objective, los fabricantes
fabricantes españoles no han recibido respuesta de sus 8 escritos registrados ante la DGT, alertando de situaciones anómalas en las empresas que solicitaron licencias para la venta de las balizas. Los empresarios nacionales señalan que la DGT cambió las normas, dejando todo el proceso y control de calidad en manos de los solicitantes. Los fabricantes detectaron que eran empresas fantasma creadas para entrar en ese mercado y desaparecer tras facturar lo máximo posible, algo similar al pelotazo de las mascarillas. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque evidentemente, si de repente la Dirección General de Tráfico impone por narices una baliza que está siendo denunciada por todos como absolutamente perjudicial, en el sentido de que, por ejemplo, esa baliza detrás de una curva pronunciada pues ni se ve. Lo está denunciando la policía, lo está denunciando la Guardia Civil, y a pesar de todo el gobierno sigue adelante con el tema de las balizas. Las balizas resulta que mandan la ubicación a un sistema. Quien controla esas comunicaciones son los fabricantes de las balizas. Entonces tenemos a chinos controlando la ubicación de los coches españoles, y además esa ubicación resulta que va luego a un lugar donde se puede consultar, donde hay un coche averiado y ha habido alguna denuncia, no sé si será cierta o no será cierta, de algún conductor que ha sido atracado cuando estaba ahí con su baliza, al parecer por alguien que supo dónde estaba un coche parado. No lo sé. Aquí hay muchos aspectos extraños en esta manía del gobierno por imponer una solución que todos los expertos dicen que no es buena. Si la solución no es buena y el gobierno la impone por sus santas narices, pues hombre, es inevitable que haya gente, yo no, por favor, yo no soy tan mal pensado, que piense que alguien se está llevando crudo dinero de las balizas malditas. Bueno, ya veremos. Últimamente el señor de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, no se está cubriendo precisamente de gloria. Además de esta imposición completamente inexplicable de unas balizas completamente indefendibles, el otro día hacía unas consideraciones sobre que hay que prohibirnos entrar en los centros de las ciudades con nuestros coches. Ya no importa que sean eléctricos o no eléctricos, directamente no vayas en coche. O te coges un taxi o te coges un autobús. ¿Pero qué es eso de entrar en las ciudades con tu coche? ¿Cómo te atreves, pedazo de súbdito? Está bien, ¿verdad? Después de hacer que la gente se compre coches eléctricos con la excusa de que el asunto era la contaminación, entonces ahora les prohíben también les quieren prohibir también a los eléctricos entrar en los centros de las ciudades. Bueno, no sé, hay mucho pardillo que cayó en la trampa de comprarse el coche eléctrico porque así podía entrar en el centro de la ciudad. En fin, ¿cómo estamos los españoles después de estos 7 años con Sánchez? Pues mucho peor. La cesta de la compra ha subido un 41% desde que Sánchez llegó al poder. ¿A ustedes les han subido el sueldo en un 41%? ¿No? Pues entonces estamos perdiendo dinero con Sánchez, ¿no? Escuchen. Y es que la cesta de la compra se ha encarecido en un 41,2% desde que gobierna Pedro Sánchez, siendo la alimentación mucho más cara que en julio de 2018. Productos esenciales como huevos, carne, pescado y frutas se han encarecido entre un 23% y un 93% desde el 2018. Los huevos subieron un 92,6%, la carne de vacuno un 62%, el pescado un 50%, las frutas un 40% y las legumbres y hortalizas un 59%.
El aceite de oliva se encareció en un 23,4%, el pan en un 28% y la leche entera en un 54,8%. El Banco de España señala que los alimentos se encarecen en España a un ritmo superior de lo que lo hace en la Unión Europea. Entre el 2018 y el 2024, la cesta de la compra se encareció más de un 37%, mientras que los salarios crecieron solo un 19,8%. El salario anual bruto por trabajador aumentó solamente un 3,8% en 2024, hasta situarse en los 27.500 euros de media, pero el incremento no fue suficiente para compensar las pérdidas a causa de la inflación. Bueno, pues al final lo que tienen todas las cifras macroeconómicas que se manejan por parte del gobierno, de la oposición, pues es que son fácilmente manipulables. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las cifras de paro, que queremos hacer como que el paro en España va bien. Bueno, pues entonces nos inventamos categorías, cambiamos el nombre a las cosas, decimos que los contratos temporales basura, pues en realidad son fijos discontinuos y ya está, manipulamos la estadística. ¿Que queremos maquillar lo que suben los precios? Bueno, pues cambiamos la cesta que maneja el Instituto Nacional de Estadística y nos fumamos un puro. Pero al final, todo eso pues no va a ningún sitio, es irrelevante. La gente no juzga con datos macroeconómicos. La gente juzga la situación económica con su situación personal. Y la gente es perfectamente consciente cuando va al supermercado de lo que le cuestan las cosas y de cuánto podía llenar antes el carro y cuánto lo puede llenar ahora. ¿Qué productos de qué productos ha tenido que prescindir en los últimos años? Y toda la propaganda, toda la manipulación de grandes números, pues es incapaz de vencer en una persona concreta lo que es su experiencia personal. Así que no va a ningún lado. La gente es consciente de que hoy en día es más pobre que cuando Sánchez llegó al poder, de que hoy en día las cosas cuestan mucho más, de que hoy en día ha tenido que renunciar a ciertos tipos de productos para sustituirlos por otros más baratos. La gente lo experimenta día a día y por tanto, pues que le contemos que los precios han subido mucho o poco, o que el paro no han registrado no sé qué, le da igual. Cada persona sabe si está parada, si no está parada, si el contrato que tiene es una basura, si la gente en su familia encuentra fácilmente trabajo o no lo encuentra. La gente es consciente de todo eso personalmente. Y por tanto, pues los grandes números no van a ningún lado desde el punto de vista político. ¿A quién va a creer usted? ¿A mí o a sus propios ojos mentirosos? Que decía Groucho Marx. Bueno, pues la gente suele creer a sus propios ojos mentirosos. En cualquier caso, además de la percepción de la gente, pues tenemos los grandes números. 41% ha subido la cesta de la compra desde que está Sánchez. Gracias, Pedro. Bueno, y una iniciativa, una propuesta que llega desde Alemania y que pone de manifiesto pues que las administraciones deben estar al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de las administraciones. Escuchen la propuesta que ha hecho Baviera. Baviera propuso la fusión de estados federados alemanes para aligerar la administración, alegando que las unidades más grandes tienen más éxito que las pequeñas. El presidente de la CSU y presidente regional de Baviera, Markus Söder, reflexionó que no puede ser que algunos estados sean apenas viables y tengan que ser pagados por Baviera y otros. Söder considera que se debe fortalecer la estructura de los estados federales porque la actual no es eficiente ni competitiva. El líder bávaro evitó mencionar que
qué estados fusionaría, pero en conversaciones informales se habría referido a Bremen y Sarre, los dos más pequeños. El gobierno de Bremen, con más de 1.200 años de historia urbana, calificó la propuesta de ataque populista y recordó que su estatus como estado protegido está protegido constitucionalmente. El gobierno de Sarre, por su parte, recordó su identidad política propia marcada por su historia fronteriza, reprochando a Söder lo que consideran una falta de respeto. Los expertos constitucionales alemanes coinciden en que la fusión es jurídicamente posible, pero políticamente casi inviable porque requeriría referendos en los estados afectados y mayorías cualificadas en Bundestag y Bundesrat. Bueno, básicamente lo que ha propuesto el presidente del estado de Baviera es que otros estados más pequeños se fusionen entre sí. Es como si aquí, pues un presidente de autonomía dice que, hombre, pues que no tiene sentido que existan autonomías como Cantabria o La Rioja y que deberían fusionarse con Castilla. Más o menos la propuesta del presidente bávaro es eso. Y, hombre, pues hay que reconocer que algo de razón tiene. ¿En España tienen sentido algunas autonomías? Bueno, desde mi punto de vista no tiene sentido ninguna. Habría que eliminar el Estado autonómico y esa sería la primera lectura que podemos hacer de esa propuesta del presidente bávaro. Los estados autonómicos son construcciones artificiales. Existen naciones desde hace siglos en Europa. Y luego lo de los estados autonómicos, ya sean simplemente regiones descentralizadas o estados federados, pues no son más que formas de intentar restar poder y protagonismo a los estados-nación como condición indispensable para luego proceder a una federalización de Europa. Yo creo que debemos dar marcha atrás y debemos recuperar para los estados-nación competencias que ahora mismo tienen las regiones, y que tampoco hay ninguna especie de artículo en el catecismo que diga que tengan que tenerlo las regiones. Y por otro lado, deberíamos recuperar competencias de las que hemos transferido a esa unidad supranacional llamada Unión Europea, carente de todo control democrático digno de tal nombre y que nos está fastidiando la vida continuamente. La segunda lección que se puede extraer de esta propuesta del bávaro va más allá de la propuesta concreta en sí. Y es que Alemania está pasando por momentos terribles. Estamos pasando por momentos terribles porque se está empobreciendo a ojos vista y entonces pues buscan lograr eficiencias removiendo las piedras para ver si las encuentran debajo. En vez de hacer lo único que sería lógico e inteligente, que es dar marcha atrás en las políticas suicidas. Siguen queriendo insistir en las políticas suicidas verdes, siguen queriendo insistir en entregarle la economía a los chinos. Claro, cuando ven que la economía alemana se despeña, entonces dicen, ¿y cómo podemos hacer esto más eficiente? Pues que se fusionen Bremen y Sarre. Bueno, eso es poner parches al problema. Bueno, pues acuerdo con el Mercosur. Hombre, eso es traspasarnos la pobreza a los países del sur de Europa, intentando conseguir un poquito de alivio para la industria alemana. ¿Qué tal si dejan de entregarse a los chinos? Es posible que en Alemania haya gente que ya esté viendo que quizá deberían rectificar ciertas políticas. Por ejemplo, el canciller Merz habló ayer de que lo de prohibir la energía nuclear en Alemania fue un error. No, hombre, no, Merz, no fue un error. Fue una auténtica golfada al servicio de los rusos y de los alemanes. Se ha empobrecido a Alemania no por error, se la ha empobrecido por designio. Pero bueno, bien está que reconozca a Merz que a lo mejor, en fin, convendría rescatar la energía nuclear. Si lo hace, ya entonces el único país en Europa que no estaría rescatando la energía nuclear sería, como siempre, España.
Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Williams. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. Estas son las principales que pueden encontrar en nuestra página web y nuestra aplicación Voz.us. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación informó de que ha iniciado investigaciones en 18 instituciones educativas con respecto a sus políticas que permiten a los hombres biológicos competir en deportes femeninos. La oficina explicó que el Departamento de Educación está investigando si las políticas violaron el título 9 de las enmiendas a la educación de 1972 e incluye escuelas primarias y secundarias y universidades en 10 estados, incluidos California, Pensilvania y Nueva York. El gobierno estadounidense, entre tanto, informó sobre la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios iraníes de los sectores de seguridad y del sistema financiero, a quienes acusa de estar implicados en la represión violenta de protestas pacíficas y en el blanqueo de miles de millones de dólares procedentes de ingresos petroleros. Entre los sancionados se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, así como otros altos cargos regionales, según informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Entre tanto, el presidente Donald Trump recibió de forma privada a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, en la Casa Blanca. Al salir del encuentro, Machado sostuvo que los venezolanos cuentan con el presidente Trump para lograr la liberación de Venezuela. Y finalmente contarles que en nuestra página web también encontrarán las primeras imágenes de cómo será el estadio de los Washington Commanders, uno de los dos equipos de fútbol americano que disputaron el primer partido de la NFL en España el año pasado. Los entrenadores y jugadores quedaron impresionados con el Bernabéu. Su estadio podrá alojar a más de 70,000 espectadores y buscará ser escenario de más de 200 eventos anuales, tanto deportivos como de entretenimiento y comunitarios. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Williams.